probablemente este tema del que vamos a hablar no lo hayan tocado medios de comunicación por aquello de mejor ocultar, mejor que no se sepa la verdad para no provocar escándalo. Sí que hay algún medio de prensa escrita que lo recoge y nosotros vamos a darle voz a esos artículos. Por lo tanto, el corporativismo me parece bien, pero hasta cierto punto y con matices. ¿Por qué? Porque yo creo que al final el medio de comunicación, el fin que tiene es informar. Comunicar al público, informar para que sepan de lo que se cocina dentro, fuera de la televisión, medios, lo que hay, lo que no sabemos y lo que obviamente también tenemos derecho a conocer. Por lo tanto, si les digo que qué les parece que Televisión Española, la televisión de todos los españoles, la televisión que pagamos todos los españoles con nuestro presupuesto, esto anual, eso pagamos impuestos y demás, ¿qué les parece si les digo que la programación de Televisión Española cuenta con un presupuesto de más de 1.200 millones de euros para hacer programas de televisión? ¿Qué les parece si le digo que una televisión privada, pongamos el caso, Antena 3, cuenta con un presupuesto de 800? Claro, que lo haga una televisión privada, obviamente está en su derecho porque al final no deja de ser un negocio para esa televisión privada. El asunto es cuando se termina llevando a una televisión pública a tener prácticamente el mismo sentido que una televisión privada, refiriéndome a rivalidad, contraprogramación, qué necesidad tiene una persona de aportar económicamente con sus impuestos una televisión pública que pagamos todos para que nos ofrezcan una programación que la podemos ver en las televisiones privadas. Me están pillando, ¿verdad? A mí este tema me parece un absoluto escándalo. Como os decía, no va a haber ningún medio de comunicación que ponga altavoz a esto, pero creo que tenemos derecho los españoles a conocer de este tema porque me parece de verdad que lo que no se puede hacer es ocultar las cosas. No se puede ocultar la información porque la información es de dominio público y los medios, como os decía, están en el derecho de informar al ciudadano. Y más cuando el ciudadano contribuye económicamente a ese canal de televisión. Este artículo que van a ver es un absoluto escándalo. Hay dos artículos que los voy a leer esta noche y vamos a hablar sobre esto. Pero este tema, como os digo, me parece un absoluto escándalo. Y esto tendría que conocerse y hacerse público en todos los medios de comunicación. Este artículo de Informalia dice: ¿en qué gasta Radio Televisión Española 1.000 millones? 1.000 millones fue en el año 2023. El año 2024 cuenta ya con un presupuesto muy por encima a los 1.200 millones de euros. ¿De acuerdo? Bien, pues aquí dice que gasta Radio Televisión Española 1.000 millones. Y dice: famoseo, productoras amigas y programas caros que ve poca gente. El artículo lo escribe Martín Alegre y dice lo siguiente: José Pablo López, director de contenidos generales de Radio Televisión Española, cierra el año entre vítores gracias a la tímida subida de audiencia de 6 décimas que ha cosechado la 1. La tercera opción en abierto con un 9,7 de share. El asunto es cuánto dinero se ha gastado y en qué, porque no nos olvidemos de que José Pablo dispara con pólvora de rey. Es decir, no trabaja precisamente en una televisión privada con capital privado. De los centenares de millones de dinero público con que cuenta Televisión Española, una parte va al cotilleo puro y duro y en muchas ocasiones a pagar a personajes del famoseo y el corazón, acciones que nos dan las televisiones privadas. Pero Televisión Española alimenta además los bolsillos de productoras cercanas al poder. Vamos a hablar también de esas productoras, ¿de acuerdo? Y vamos a hablar de la disposición que tienen varios de esos programas estrellas de Televisión Española, de la disposición económica que les brinda Televisión Española para hacer esos formatos y de lo que cuesta esos programas de televisión que vemos, que después son un fracaso absoluto en la parrilla de Televisión Española y que nos cuesta la pasta. El principal canal público ha exprimido algunos hallazgos. El serial La Promesa, que fue encargado por el equipo antecesor a López, o la vuelta del Grand Prix. Pero el gran acierto que ha impulsado a la primera ha sido la terrible crisis que sufre Telecinco, que se ha hundido casi 2 puntos hasta el 10,4. Ambas señales, refiriéndose a cadenas de televisión, siguen lejos de Antena 3 como líder
con un 13,3. El presupuesto es infinito. A3 Media tiene que echar carbón a Antena 3, La Sexta, Onda Cero o A3 Player con apenas 800 millones de euros de gasto anual, mientras Televisión Española ha superado los 1.000 en el 23 y podría rondar los 1.200 en el año 2024. La corporación pública, con un gasto de personal de 500 millones de euros y una deuda por encima de los 600, vuelvo a repetir este párrafo, la corporación pública con un gasto de personal de 500 millones de euros y una deuda por encima de los 600 millones, vio que el gobierno le elevó más de un 10% su asignación pública para el 2023 y ahora le ha prometido más de 100 millones extras para cubrir la Eurocopa de Alemania y las Olimpiadas de París en el año entrante. Cuidado, yo personalmente soy de la opinión que una televisión pública tiene que apoyar la cultura y no la telebasura. Para la telebasura, los cotilleos, los programas de entretenimiento, tenemos las compañías privadas, las cadenas de televisión privadas. Las públicas, que es lo que ve, es el referente del ciudadano extranjero sobre nuestro país, tendría que estar basado en un porcentaje muy alto en información de lo que está pasando en España, en cada una de las ciudades de nuestro país, en esas relaciones internacionales de España con otros países y obviamente la cultura, música, cine, teatro, etc. Para el cotilleo ya está la televisión, ¿de acuerdo? Televisión española que apoya la cultura y no a la telebasura. Ese es un buen eslogan. Bien, me parece fantástico que cubran con un presupuesto de 100 millones de euros, por aquello de que tendrán que hacer conexiones estando allí. Entiendo que la logística supone un gasto extraordinario y de repente pues cubrir las Olimpiadas pues sea un acto, un hecho importante y que obviamente los españoles tengamos la posibilidad de poder ver bien los Juegos Olímpicos, porque creo que obviamente es algo de una relevancia y de una importancia social. Por lo tanto, me parece bien. Tendríamos que ver si realmente los gastos de más de 100 millones de euros son exactos para cubrir estos eventos. Pero bueno, sigo leyendo. Dice, Hacienda dice que comparte por completo la gran importancia que tiene la retransmisión de los Juegos Olímpicos, configurándose como un servicio público de comunicación relevante y fundamental para atender el interés general que resulta de este acontecimiento deportivo de elevada magnitud. Pongo de manifiesto nuestro compromiso en su financiación a través de la partida consignada en el presupuesto 2024 recogida en la aprobada Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2023. Señalan desde el departamento comandado por la flamante superministra María Jesús Montero. Hacienda desembolsará 105 millones extra para poder ofrecer la máxima cobertura de un evento que es considerado de interés general para la sociedad. El capítulo más oscuro para López en su política de compras, ya que las productoras ligadas a Prisa han vuelto a multiplicar sus encargos bajo su gestión. Es decir, que el grupo Prisa, un grupo externo, colabora con una televisión pública que tiene empleados de sobra profesionales y cualificados como para poder crear sus propios contenidos y no tener por qué comprarlos de productoras externas. Bien, es el caso de la coproductora dueña de la editora de El País y la cadena SER y máxima responsable del nostálgico Días de Tele. ¿Os acordáis de Días de Tele? El programa presentado por Julia Otero, que no sé si recuerdo bien, igual duró 5 o 6 programas y terminaron erradicándolo de la parrilla. Aquellos programas de televisión de Julia Otero, donde nos costaban cada uno de esos capítulos, de esos programas, nos costaban prácticamente medio millón de euros. Pues Días de Tele, ahora en el 2024, vuelve de nuevo. Nos volvemos a gastar otros 500.000 euros por programa, teniendo de audiencias un 4, un 5, un 6%. El sueldo de Julia Otero, según dice aquí, era de 25.000 euros por programa. También seguirá en el 2024 La Promesa, producida por la compañía española Bambú. El carísimo éxito de la 1 es propiedad del segundo accionista de Prisa, Vivendi, con unos contratos superiores a 8 millones de euros. Cada capítulo del serial roza los 70.000 euros masiva. Os recuerdo que el grupo Vivendi tiene acciones de
Mediaset España, ahora Medio for Europe. Otro accionista de Prisa es Andrés Varela Entre Canales, dueño de una pequeña productora de pool que es responsable de la serie documental sobre Pedro Sánchez, que no encuentra plataforma compradora y encargada del formato Vamos a llevarnos bien, que fue retirado en primavera tras una entrega que no llegó al 5% y volvió en verano, quizás para justificar los más de 4 millones de euros desembolsados. O sea, lo que os llevo leído de artículo me parece un absoluto escándalo. El sindicato Uso puso el grito en el cielo con el formato "Queremos conocer quién es el responsable de no haber sabido valorar adecuadamente los contenidos del programa y de no darse cuenta de que tanto su formato como su contenido no se ajustaban a las demandas de la audiencia para el prime time". Ya de paso, queremos saber si esa persona o personas que dieron el visto bueno emitieron algún informe previo tras la visualización de los dos programas pilotos. El tiempo de informes, cifras y datos. Queremos conocer las cláusulas de sanción por incumplimiento del contrato con la productora de pool. Queremos saber si se ha pagado el contrato en su totalidad y si hay cláusulas de penalización y por qué importa. Eso fue lo que añadieron el sindicato Uso. Dicho sea de paso, nos hemos puesto obviamente en contacto con Comisiones Obreras para conocer su opinión sobre esto. Prometo que si tenemos datos sobre ello, os los voy a contar, os los vamos a contar de primera mano. De todas formas, a ver, ¿a dónde está el chip? De todas formas, si hay algún miembro del sindicato Uso de Comisiones Obreras que de repente quiera entrar al programa, ahí está el teléfono, que llame y le damos voz para que realmente explique si están o no están de acuerdo. Como estamos viendo, no lo están con esta gestión que está haciendo el director general de contenidos, José Pablo López, qué medidas van a tomar y si realmente el resto de españoles nos vamos a enterar de cómo va el cuento, porque obviamente tenemos derecho a conocer qué es lo que están haciendo con nuestro dinero. Bien, dice el sindicato Uso que desde que ha llegado José Pablo López a la Dirección General de Contenidos, más de 250 millones de euros se han destinado a producciones externas fallidas que no cumplen los objetivos establecidos en los contratos, pero se siguen pagando sin sanciones. La mayoría de estos programas son programas de productoras privadas que imponen los temas y los invitados. Televisión Española ha fracasado con tanta reiteración en la apuesta por los programas con mayor coste de la parrilla. Docenas de millones de euros se destinan a programas fallidos, a programas sin audiencia y sin contenidos de relevancia social. Programas como por ejemplo 4 estrellas, ¿verdad? Cuesta a cada uno de nosotros 110.000 eurazos, ¿vale? Programas como Bake Off, que el estreno es el jueves 11 de enero, cuestan otra pasta. Nos cuestan o nos va a costar 6 millones de euros. Masterchef cuesta 600.000 euros. Lo mejor de todo esto es que cada uno de esos programas que he nombrado son programas que vienen de productoras externas. Televisión Española está haciendo lo mismo que las cadenas privadas, es decir, contratan productoras externas donde les pagan una pasta para que puedan crear programas y ellos emitirlos. Es decir, que todos los empleados que hay en Televisión Española, según la gestión que está llevando José Pablo López, no valen para nada, porque no son capaces de crear formatos de entretenimiento donde no nos cuesten la pasta que nos están costando estos y que encima las audiencias son pésimas. Los concursos musicales también les rascan el bolsillo a los ciudadanos. El fracasado Cover Night tuvo un coste de 7,8 millones de euros masiva. Dúos increíbles, como he dicho anteriormente, 6 millones. El Cuéntame cómo pasó son 760.000 euros por cada una de las entregas. Sinceramente, me parece un absoluto escándalo todo esto. Sigo leyendo. De cara al 24, José Pablo López mantiene un modelo de televisión basado en contenido que ya nos dan las privadas, pero sin costarnos dinero. Obviamente. Corazón, cotilleo, realities, magazines, las telenovelas, por ejemplo, vemos en las privadas. Pero bueno, dice: Ana Artiburu presentará Bailando con las Estrellas tras volver a quedarse sin campanada. La vasca tendrá que compartir desde la tercera semana de enero la presentación del programa de cotilleo de Corazón Televisión Española con Jordi González. Acordaros que hizo la plaza
La plazuela esa que duró el programa, no sé si fueron 5 o 6 programas. Bien, otro fracaso y otra pasta que nos costó. Es curioso lo que dice aquí. Dice, con Jordi González, ¿verdad? Cuyo fracaso con la plaza no ha impedido que ahora vaya a ser recolocado a martillazos en el reseteo del histórico espacio de Crónica Social. O sea que vuelven de nuevo a lo mismo. Y no nos olvidemos de Terelu o Rocío Carrasco haciendo bollos en el Bake Off. ¿De verdad podemos gastar dinero público en pagar a estos personajes?